Vamos a arrancar un nuevo viaje en las Escrituras. Acabamos de terminar año y medio de la serie de Mateo y ahorita vamos a entrar en una serie muy desafiante, sí, pero muy desafiante. Resulta que estuve en Armenia hace unas semanas. Tuve un retiro para pensar la serie de predicaciones, como que venía para nosotros como iglesia. Así que hice como un paneo, un chequeo del pasado de nuestra iglesia en estos últimos 7 años que el Señor nos ha permitido estar acá junto con mi familia. Y me di cuenta que llevamos en estos 7 años 25 series de predicaciones, ¿cierto? Uy, gracias, man. 25, de las cuales 14 series han sido del Nuevo Testamento y 8 series han sido como mixtas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y adivinen cuántas series hemos hecho del Antiguo Testamento en estos 7 años. 3. Así que en medio de esto y consciente de predicar todo el consejo de Dios, y lo importante que es para nosotros una dieta balanceada entre el Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros tomamos la decisión de caminar ahora un periodo de este y el próximo año en la serie de los profetas menores. Hice una encuesta entre algunos de los siervos de la iglesia a ver cuántos habían tenido la oportunidad de leer estos libros y también de poder estudiarlos y los desafíos que habían tenido. Y claro, son libros duros de estudiar, Y hay unos temores de base que yo quería hacerlos conscientes cuando estaba preparando la serie. Yo decía, yo le tengo como miedo a esto. Y les voy a explicar por qué. Muchas gracias, Angelita. La primera. El primer temor es la desconexión. Porque como van a notar que son difíciles de estudiar por el tema del contexto, el estilo literario, la recopilación de poemas, la distancia cultural que tenemos con el tiempo de las profecías, de los profetas menores, el contexto. Entonces es fácil que uno como que, ay no, eso no lo entiendo, entonces más bien me desconecto, ¿sí? Sí, que si se dormían con Mateo, pues bueno, tengo como un doble desafío con los profetas menores. El segundo temor, ahí mientras oraba, es la deserción. Yo tengo como un temor de que esta serie les haga a algunos de ustedes querer desistir de caminar con el Señor y de hecho de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque como me decía alguna vez una joven, me decía, ese Dios que tú estás predicando no es mi Dios, porque mi Dios es amor y Él nunca va a permitir nada malo en mi vida. Entonces me tocó decirle, pues mira, el Dios al que tú estás siguiendo realmente me cuesta mucho verlo en las Escrituras, no es el Dios de la Biblia. Porque esta serie nos va a entrar a conocer no solamente el carácter de Dios, sino algunos de los atributos que no son tan populares en Él, como la ira de Dios y la justicia de Dios. Y a todos nos encanta ese Dios cercano, amoroso, el Padre bueno, el viejito bonachón, ¿cierto? Ese es el Dios el que nosotros normalmente nos acercamos. Pero un Dios que castigue, que envíe mal, que envíe hambres, sequías, que llegue a un punto tal que les haga aún considerar comerse a sus propios hijos. ¿Ese es Dios? Entonces tengo temor de la deserción y tengo temor de el legalismo que hay en nosotros, porque en los profetas menores vamos a ver mucho más este principio de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones
de la desobediencia. Y tengo cierto temor de que quizás borremos un poco con el codo lo que escribimos con la mano al predicar todos estos años de recordarnos que nuestra seguridad en nuestra relación con Dios está solamente en la obra de Jesús. Pero como estos profetas van a mostrarnos ese balance, obediencia, bendición, desobediencia, maldición. Yo creo que eso va a empezar a remover las fibras legalistas de nuestro corazón. Y más de uno va a empezar a decir, ¿sí ve, pastor? ¿Sí ve? Que eso con gracia no es. Así son las cosas con el Señor. Y tengo temor de que eso aflore nuevamente en nuestro corazón. Porque sí, este periodo de la historia es un periodo muy importante, pero es un periodo de la gran historia que hemos venido conociendo de las Escrituras. De hecho, la oscuridad de este periodo, de la vida de Israel, quiero que antes haga más grande la obra de Cristo, más necesaria. Que nosotros al conocer el carácter de Dios, nosotros digamos, siquiera que vino el Salvador, porque o si no, ¿qué sería de nosotros? Esos son los temores. Entonces algunos me preguntarán, pues pastor, si eso se nos va a enredar tanto, entonces ¿para qué nos metemos en eso? Sigamos en el Nuevo Testamento, como alguna cartica pastoral o algo así. Pero mis hermanos, si tú llevas años en la fe o si apenas estás acercándote a la iglesia, yo quiero hacerte consciente de algo que dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, que le dice a Timoteo, desde la niñez, tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, le está diciendo que el Antiguo Testamento va a ser, 1, que conozca realmente al Dios que adora. 2, lo va a ayudar a entender el valor de la salvación que hay en Cristo Jesús. 3, lo perfeccionará, es decir, lo hará más como Jesús a través de esas historias y esos ejemplos. Lo va a moldear, lo va a reprender, lo va a instruir a fin de que sea perfecto Timoteo. Pero también todo ese Antiguo Testamento lo va a equipar para servirle a Dios. Por eso es que nos metemos en esta serie, porque las Escrituras nos dicen que todo el consejo de Dios es necesario para nuestra vida. Así que cuando estés por allá en esos textos duros y recuerda, Dios pensó que esto era muy importante para ti y para mí. Así que no desistas, ¿cierto? No desistas en el camino de estudiar los profetas menores. Queremos conocer el consejo de Dios, el carácter de Dios, la gran historia de Dios, la gracia de Dios en medio del juicio duro. Pero especialmente le he puesto como subtítulo a esta serie grande, el incansable llamado del amor de Dios. Porque si hay algo que yo quiero que ustedes noten a lo largo de todos esos profetas menores, es que Dios es muy paciente, pero mucho. Especialmente porque esto ya es un periodo tardío. Ya pasaron la época de los primeros reyes, de los jueces, han pasado los patriarcas y Dios se ha aguantado a ese pueblo todo el tiempo. Aquí vamos a encontrarnos en una de las épocas de más oscuridad. Ahora, quiero que vean un grafiquito para que nos ubiquemos espacialmente. Creo que ese, Santi, gracias. Esta es la gran narración de las Escrituras, desde creación hasta la nueva creación. Todo está conectado con el reino de Dios. Particularmente la etapa en la que vamos a entrar nosotros a estudiar con los profetas menores es esta franjita de aquí. Después de que el reino se divide y se forman dos reinos. El del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. ¿Listo? En ese periodo de la división se forma un
un caos completo en el pueblo de Dios. Una época de desorden político, social, militar, de degradación, idolatría. Es decir, eso se volvió un paseo, la religión, a pesar de que ellos todavía seguían buscando a Dios y adorando a Dios. Es un periodo, la época de Israel, muy oscuro. Y justamente en ese periodo es que Dios envía a unos hombres particulares, a los profetas, de los cuales nosotros tenemos 16 libros de profetas, aunque eran cientos de profetas. Dios nos dejó registrados solamente 16 libros de profecía. ¿Listo? Ahora, entendiendo esto, claro, es que hay una historia más grande hacia atrás y hay una historia que acabamos de comenzar, de pasar del Nuevo Testamento con Cristo. Entonces, para que te ubiques espacialmente. Ahora, ¿quiénes son esos profetas? Volvamos al anterior, Santi, por favor. Ese. ¿Otro más? Ese, muy bien. Aquí están los 12 profetas menores. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres escogidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo para hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios, específicamente tratando de llamarlos, devolverlos a la obediencia del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? La obediencia de un pacto. Por lo general, sus llamados son de arrepentimiento. Algunas veces mostrando las bendiciones de arrepentirse y otras veces mostrando las consecuencias o las maldiciones de no arrepentirse, de mostrar juicio. Estos son los 12 profetas que vamos a estar estudiando y esa es más o menos como una división histórica para que ustedes recuerden. Aquí, el reino del norte es derrotado por los asirios en el 722 y el reino del sur es derrotado por los babilonios en el 586. Esa era una época caótica de la cual Dios dijo hasta aquí, y los mandó a 70 años de cautiverio. Esa fue la disciplina de parte de Dios. ¿Listo? Ahí nos vamos ubicando. Para algunos yo sé que esto es muy nuevo, para otros están solamente recordando parte de la historia de Israel. ¿De qué trataba este mensaje? Es muy importante entender que los profetas que vamos a estudiar hablaban de un mensaje que no era un mensaje de ellos. Siempre está marcado dentro de palabra de Dios que vino, visión de Dios que vino. Todos los textos están marcados por algo que Dios les da a ellos para hablar al pueblo. De hecho, en las crónicas y en los reyes vamos a ver muchas de las menciones de las vidas de los profetas. Pero en los libros de los profetas vamos a ver el mensaje de Dios que Dios dio a través de ellos. ¿Sobre qué se basa este mensaje? Todo el mensaje está soportado sobre un pacto. El pacto que Dios había hecho con este pueblo a través de Moisés. Y ese pacto tenía unas bendiciones y unas maldiciones de acuerdo a si obedecían o desobedecían el pacto. ¿Por qué se llaman menores? ¿Alguien sabe? Se llaman menores porque en comparación a profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, estos textos son mucho más corticos. Entonces se llaman menores no porque su mensaje importe menos, sino porque son más cortos en la escritura. ¿Cuándo? Sí, los menores. ¿Cuándo se escribieron? En estos son los periodos. Básicamente son 3 a 4 siglos de, como les digo, un periodo oscuro de la historia de Israel. Y Dios manda un montón de profetas justamente en ese periodo. Lo que nos hace preguntar, ¿no había profetas antes? Claro que había profetas. De hecho, nos dice que Moisés cumplía también un rol profético con Israel. Sí había profetas antes, pero este periodo de la historia tan conflictivo, tan caótico, de tanta lejanía con Dios, requería un envío en masa de predicadores al pueblo, a ver si ellos se volvían al Señor. Esto va a ser muy importante porque, mis hermanos, cuando leamos este texto, nosotros tenemos que ver que en parte sus circunstancias se parecen mucho a nuestras circunstancias. Que de alguna manera
podemos estar caminando una piedad o una religión cristiana sin tener la práctica de la fe. Una ortodoxia, pero sin praxis. Podemos estar diciendo que somos cristianos, pero lejos de temas tan importantes como la adoración únicamente al Señor, la justicia social, la misericordia, la compasión, la verdad. Muchas cosas que Dios va a denunciar y que quizás nosotros necesitemos escuchar en este tiempo. Así que cuando lo lean, léanlo a la luz de lo que es nuestro tiempo. Ahora, para entrar en los profetas menores, yo quise escoger un texto que quizás ambienta un poquitico de qué se trata este periodo de la historia. Hoy vamos a estar estudiando el texto de Jeremías capítulo 25. Jeremías, que es un profeta mayor, nos va a introducir a los profetas menores. Así que ábranlo en su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 25. He escogido este texto porque creo que ambienta perfectamente el papel de los profetas, el mensaje de los profetas, la necedad de este pueblo y la reacción de Dios ante esa necedad y la justicia de Dios ante las naciones alrededor. ¿Lo tienen ahí? Vamos a estudiarlo viendo 4 cositas. La profecía, la necedad, la ira justa de Dios y la justicia de Dios. Entonces arranquemos y vamos haciéndolo por pedacitos. Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 4. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciéndoles: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Lo primero que quiero que veamos acá es la profecía. ¿Qué es la profecía que vamos a estar estudiando? Básicamente lo podríamos resumir en la búsqueda de Dios a un pueblo rebelde. Eso es la profecía. Dios está hablando a través de hombres, llamando una y otra vez al pueblo a que se vuelvan al pacto. Por eso, como decíamos ahorita, ¿quiénes son los profetas? Simplemente son portavoces, mensajeros de parte de Dios, que están llamando al pueblo, no para decirle, ven por tu milagro, o vienen cosas grandes para ti. Sí, viene una destrucción grandísima para ti, si no se arrepienten. Porque ustedes hicieron un pacto con el Señor. Todo el mensaje de los profetas está conectado con eso. Obedezcan el pacto que hicieron con Dios. Una y otra vez los mensajes están conectados a eso. Y de hecho, toda la construcción del juicio que ellos van a hacer está conectado con las maldiciones y las bendiciones que nosotros vemos en textos como Levítico 26 y Deuteronomio, el capítulo 4, Deuteronomio 28. Esas cosas están listas grandes, bendición y maldición. Es en últimas la forma en que los profetas van a engranarla y articularla de diferentes maneras, pero están diciendo exactamente las mismas cosas. Estos profetas eran personas que eran enviadas por Dios. Nadie se autoproclamó profeta. De hecho, muchos de ellos ni querían serlo. Dios fue el que los escogió. Su énfasis estaba marcado hacia la ética, la justicia, la misericordia, la adoración verdadera a Dios. Entonces, aquí Jeremías nos dice que él mismo tiene 23 años hablándole al pueblo. Y que de hecho, él llega en un periodo donde ya Dios les ha mandado a muchísimos profetas a hablarles. Pero ellos no escucharon la palabra del Señor.
Ahora, la profecía, mis queridos, tenemos que entenderla como eso, como la búsqueda de Dios por su pueblo. Cuando leamos estas profecías, yo quiero que ustedes se fijen que en últimas nosotros no estamos buscando profecías como de, ay, ¿qué se cumplirá de esto en los últimos tiempos? Porque de hecho, estudiosos dicen que los profetas menores, casi solamente un 2% de la profecía que ellos tienen, hablan de la nueva creación. Y solamente un 1% habla acerca de la cristología, o del mensaje o el anuncio de cómo iba a venir a Jesús. Así que el grueso del mensaje de los profetas y las profecías que están diciendo son para su tiempo. Es decir, son cosas que para ellos ya se cumplieron. Nosotros tenemos que verlas hacia adelante para poder entender, claro, esto que Dios les dijo acá se cumplió después cuando llegó a Malaquías. Ve, esto también se cumplió. ¿Listo? Y esto nos lleva a la pregunta que siempre me hacen. Pastor, hoy hay profetas. ¿Y eso de la profecía qué? Porque sé que muchos vienen de contextos en donde hay mucha profecía entendida para quienes de pronto nos visitan hoy, como personas que reciben visiones o mensajes o instrucciones de parte de Dios para decirte algo particularmente de tu vida en este momento y hacia el futuro. ¿Sí? Y déjenme explicarles esto de ¿existen profetas hoy o no existen? La verdad es que la Biblia nos dice que la profecía sí existe. Que la profecía de hecho es un don. Y quienes están curiosos, por favor lean 1 Corintios 14. Y se van a dar cuenta que Pablo dice que este don en particular tiene 3 funciones. La profecía. Edificar a la iglesia. Instruir al cuerpo de Dios. Y exhortar a la iglesia. Para eso es la profecía. De hecho, Pablo dice que esa profecía deberíamos anhelarla, que qué rico que Dios lo utilizara a uno como un profeta, para poder hablar palabras de parte de Dios al pueblo de Dios. Anhelen esos dones, qué belleza. Pero, dice 1 Corintios, que la profecía siempre debe someterse ¿a qué? A la palabra de los profetas. Es decir, que no podemos hablar algo que no esté conectado con las Escrituras. ¿Listo? De hecho, pensando en este tema de que somos mensajeros, muchas veces algunos entienden los profetas como representantes, o literalmente el término, embajadores de parte de Dios. Los profetas eran quienes hablaban en nombre del rey al pueblo del rey. Y ahí es donde conectamos lo que Pablo dice, nosotros, 2 Corintios 5, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. El mismo don de los profetas, ¿no? Entonces, la profecía sí aparece en las Escrituras como un don de Dios para edificar, instruir y exhortar al pueblo de Dios. Es un don que Dios da. De hecho, dice que algunos del liderazgo tienen ese don profético de que ven lo que está equivocado y desde la palabra de Dios corrigen. Y exhortan, y animan, y nos vuelven a Dios. Pero mis hermanos, no encontramos tal referente de la profecía como cosas, como estos videntes que ven las cosas que vienen mañana, el marido con el que te vas a casar, la cantidad de hijos que vas a tener, dónde es que vas a vivir y dónde está tu casa. Es decir, esas cosas no las vemos en las Escrituras, porque la profecía es dada para hablar al pueblo de Dios y volverlo al cumplimiento ahora del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros fungimos ese rol profético cuando le hablamos a otros y les rogamos, oye, reconcíliate con Dios. Somos embajadores de Cristo, ¿vale? Y sí, hay personas que tienen ese don de hablarnos la verdad. Y ustedes han escuchado algunos predicadores que hablan así, taque, con el evangelio, pero lo vuelven a uno, como que esa voz resuena duro. Y lo vuelven al Señor. Entonces sí existen profetas, pero no en la modalidad, ¿cierto? No en la modalidad que algunos hemos estado experimentando o viendo por ahí en televisión o en algunos predicadores. Ahora, Jeremías continúa diciendo que este pueblo no ha escuchado. Vamos con el versículo 5 para mirar
la necedad de este pueblo que no escucha. Ellos, al hablar de los profetas, les decían: vuélvanse ahora cada uno de sus caminos y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. ¿Qué es lo que Jeremías dice? Recuerden, aquí él está haciendo un resumen de la historia, al menos de sus 23 años predicándole al pueblo. 23. Yo llevo 7 aquí apenas. Apenas estoy empezando. 23. Y él dice que no solamente él ha hablado, sino que los profetas que están alrededor, los que vivimos alrededor, han venido hablando constantemente. Pero el pueblo no escucha. Así que estamos aquí ante la realidad de un pueblo necio. ¿Y cuál es el mensaje de los profetas? Que ustedes lo van a ver a lo largo de la lectura de estos profetas menores. El texto nos dice: vuélvanse ahora de su camino. Es decir, ellos estaban por un camino que no era el camino de ¿quién? De Dios. Vuélvanse de la maldad de sus obras. Es decir, su corazón no solamente estaba lejos de Dios, sino que sus prácticas no agradaban a Dios. ¿Y qué es lo que les dice? Bendición. Si ustedes hacen eso, habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre si lo hacen. Así que vuélvanse. Luego dice: no vayan tras otros dioses. Entonces, no solamente se alejaron, se corrompieron, sino que también están idolatrando a otros para servirles y postrarse ante ellos. No provoquen a ira con la obra de sus manos. Y aparece el término de la maldición: y no les haré ningún mal. Pero, resume el Señor, ustedes no han escuchado. De modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Ahora, cuando hablamos de los profetas, cuando lean los libros, siempre tenemos que buscar cómo es que Dios y de dónde es que Dios nos está volviendo. Cuando leas todas estas cosas y estas prácticas, estos juicios de Dios, tienes que empezar a chequear qué es particularmente los caminos que Dios está llamando al pueblo a volver. Porque recuerden que las escrituras, cuando las leemos, se ponen como un espejo para nosotros. Y uno dice: ve, yo también actúo de la misma manera. Yo también soy así de desinteresado por la justicia. De hecho, yo también he perpetuado el abuso sobre otros. La forma que siempre va a hablar los profetas menores es esto: hay una bendición por la obediencia, pero también hay una maldición porque provocas la ira de Dios. El patrón común que uno encuentra aquí es que este pueblo no escuchó. Ahora, los desafíos que tenemos nosotros, como les decía, es que hay un legalista dentro de nosotros que dice: no, si ve, me está yendo mal por esto. O me fue bien porque yo hice tal cosa. Y todas las cosas que nosotros recibimos es por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿cómo funciona el tema de maldición y bendición? Ahora, ¿cómo funciona especialmente en este nuevo pacto que acabamos de terminar en Mateo? Que Jesús inicia un nuevo pacto. Y les explicaba, nosotros tenemos una tergiversación entre el libertinaje, como Cristo ya pagó los pecados, entonces vivamos tranquilos. Y el legalismo, no, uno tiene que aportar y uno tiene que hacer más. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cómo podemos nosotros tener esta responsabilidad con nuestro Creador? ¿Cierto? Y en este tema de las bendiciones y las maldiciones. Y quiero hablarle a dos públicos en este momento. Si tú eres una persona que apenas estás acercándote a la iglesia y estás conociendo este tema del cristianismo y de la Biblia porque vienes de otros trasfondos, seguramente te vas a cuestionar por qué Dios es tan impositivo.
Es decir, ¿por qué demanda obediencia? Seguramente los cristianos no se preguntan eso. Pero porque suena como que todo se trata de Él y tenemos que obedecerle. Mis queridos, Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, pueden darnos una claridad para ayudarnos a entender que en últimas, sea que tú conozcas o no la ley de Dios y conozcas o no los pactos de Dios y tú hayas firmado ese pacto con Él, si aún tú no has hecho nada de eso, aún tu conciencia está sujeta a la obediencia de Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos que nosotros tenemos claridad por la creación de que Dios existe. De que esto tan hermoso que nosotros disfrutamos no salió de un Big Bang. Que aquí hay un diseño creativo, intencional, un diseño inteligente. Que eso da cuentas que existe un creador. Y si existe un creador, entonces nosotros somos criaturas. Y por derecho le perteneces a Dios, sea que tú eres cristiano, budista, lo que sea. Le perteneces a Dios, porque Él te creó. Romanos capítulo 2 nos dice que Él puso una conciencia en nuestro corazón. De modo que sabemos algunas cosas como que esto no está bien. Y otras cosas decimos, esto está bien. ¿Por qué? Porque Dios instaló una conciencia en tu vida. De modo que sí, tú tienes la ley de Dios escrita aquí. Aun si nunca has leído la Biblia, aun si nunca has estado en una iglesia. Así que cuando hablamos de este mensaje de los profetas, sí tienes que darte cuenta que no es solamente para quienes firmaron el pacto con el Señor, es para toda la humanidad que dará cuentas delante de Dios. Y para quienes hemos nacido de nuevo en Cristo y estamos en este nuevo pacto, creo que este texto de Hebreos 10 es un texto que tenemos que estar constantemente repasando. Que en últimas, sí, este nuevo pacto nos dio una nueva vida, pero no podemos aprovechar esta nueva vida para seguir pecando deliberadamente. Porque si no, ya no hay perdón por los pecados. ¿Listo? El versículo 7 nos centra a uno de los desafíos más grandes. Ustedes me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Y aquí vamos a entrar en este tercer elemento de la ira justa, que es el gran atributo de Dios. Vamos a leer del 7 al 11. Versículo 8, perdón. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, ¿es qué? Por lo que ustedes hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Queridos, arranquemos por acá. ¿Qué siente Dios cuando por años, al menos más de 23, habla y habla y habla y habla y el pueblo no escucha y no obedece? Dígame por favor, ¿qué es lo que Dios siente según la palabra? Ira. Ira. La ira de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando siente ira? Disciplina a su pueblo. Llama a naciones del norte y van a barrer con todo Israel y Judá. Los asirios, los babilonios. Van a acabar con todo. Va a cesar el júbilo, el jolgorio. Y de hecho les anuncia
que esta disciplina es de 70 años. 70 años. No es un par de meses, semanas, años. Es decir, esta era más o menos el promedio de la vida de un israelita. Era una generación entera que iba a vivir eso, la ira de Dios, las consecuencias de su pecado. Ahora, aquí es donde uno se detiene y uno dice, pero ¿por qué Dios se enoja tanto? No, porque Dios se enoja tanto. Mis queridos, por eso les estaba explicando antes, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque el pueblo no solamente se alejó del pacto del Señor, no solamente se alejó del Señor, sino que recuerden cuál era el proyecto que tenía Dios en mente con el pueblo. Este pueblo iba a ser su pueblo especial. Ellos, después de la caída, Dios escoge un pueblo para mostrarle a las naciones cómo es vivir con Dios en el centro. Y cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico, ustedes van a Éxodo, ustedes van a encontrar la cantidad de detalles concernientes a la fraternidad, a la ayuda, a la misericordia, a la justicia, a la bondad. Uno empieza a encontrar todo un código de conducta, porque es que este pueblo es el apartamento modelo de Dios. Este pueblo le va a mostrar a las otras naciones cómo es vivir con Dios, de tal forma que sea atractivo y atrayente para los otros pueblos. Digan, hey, yo quiero conocer ese Dios, yo lo quiero conocer. Pero van a leer en las páginas de los profetas menores cómo se desvirtuó este proyecto. Y especialmente los profetas van a denunciar muchísimo los atropellos, la injusticia, la falta de misericordia, la falta de bondad, la falta de fraternidad que trae una vida cuando se desconecta de Dios. Así que lo que Dios está sintiendo aquí no solamente es parte del dolor de un pueblo que Él decidió amar por gracia, que Él escogió sin que tuviera nada especial, porque Él los amó y los llamó para sí, sino que es que este pueblo, al alejarse de Dios, empezó a practicar la injusticia de una manera. Y Dios es un Dios santo. Santo. Por eso es que Él siente ira cuando ve que el pobre es despreciado, cuando se abusa del extranjero, del huérfano, de la viuda, cuando el pueblo que es llamado a reflejar el carácter de Dios practica las mismas cosas que las naciones alrededor y peor. Dios siente rabia, ira, no solamente por el corazón, como lo veremos en Oseas, que se revuelca dentro de él al ver a este pueblo, sino porque Él es justo. Mis hermanos, nosotros nos emberracamos cuando vemos algo pequeño de injusticia en la calle, ¿o no? Berracos, ya que uno empieza a tratar de... Porque nosotros somos portadores de esta imagen de Dios. Ese es el carácter de Dios. Por eso es que Dios se enoja, y se enoja mucho. De hecho, por eso le puse la ira justa, el gran atributo de Dios. Porque todos nosotros, en el fondo, anhelamos justicia. Así que para nosotros es una bendición que Dios sea un Dios justo y que no pasa el mal, que no permite los atropellos y que de hecho ha prometido que viene a juzgar el mal de este mundo. Ahora, ¿por qué las reprensiones? Mis hermanos, las reprensiones están completamente ligadas, como les decía, ¿a qué? A el pacto, a los términos del pacto. Por eso, si tienes tu Biblia, yo quiero que vayas conmigo a Levítico capítulo 26. Porque sin esto tú no vas a entender a los profetas menores y no vas a entender a Dios.
Levítico capítulo 26. ¿Listo? Para quienes no, ahí lo tienen en pantalla también. Y voy a leer en chorro. ¿Listo? Ustedes, le dice Dios al pueblo, cuando están firmando el pacto, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis días de reposo y tendrán en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus frutos, dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues de su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. También paz en la tierra, para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra, y no pasarán espada por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos, y los multiplicaré, y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán las provisiones añejas, y sacarán lo añejo para guardar lo nuevo. Además, haré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. Mira la belleza. Entonces, ¿qué va a pasar si ellos guardan los preceptos del Señor? Les va a ir bien. El Señor los va a bendecir en todo sentido, económica, militarmente, en la producción, la agricultura, los vientres, todo. El Señor se encargará de que sea una bendición para ellos. ¿Listo? Ahora, pero sí, versículo 14. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y en su alma aborrecen mis ordenanzas, escuchen los términos que pone, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebres que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecen, escuchen el proceso. ¿Y cuántas veces le voy a decir esto? Entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su fruto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. Soltaré entre ustedes las fieras del campo, que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de manera que sus caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes y yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza y a causa del pacto. Y cuando se reúnan en sus ciudades, enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en manos del enemigo. Cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán un pan en un horno y le darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas se comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos.
pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos se establezcan en ella y queden pasmados. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desvainaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. En cuanto a los que queden de ustedes, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará. Y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán. Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. Ustedes no tendrán fuerza para hacer frente a sus enemigos. Perecerán entre las naciones y los devorará la tierra de sus enemigos. Así que los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. También a causa de la iniquidad de sus antepasados se pudrirán junto con ellos. Versículo 40. Si confiesan su iniquidad, quinta vez, y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí. Yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlo a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo, mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Esto es otra predicación entera. Pero mis queridos, si nosotros no entendemos estos términos del pacto, no vamos a entender los profetas menores. Porque todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios va a exigir está conectado directamente con esto. Con esto. Dios está llamándolos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Se dieron cuenta de que cada maldición de la desobediencia tenía un propósito? No fue que Dios dijo, me voy a desquitar, ¡tum, tum, tum, tum! Cada maldición de la desobediencia tenía el propósito pedagógico, no solamente de castigar el mal, sino de volverlos a Él. Por eso cada ícono decía, y si aún no se vuelven, y si aún no se arrepienten, y si aún no se devuelven. ¿Se dieron cuenta de eso? Estamos hablando de la paciencia del Señor. Porque algunos dicen, no, es que a mí me gusta más Jesús, porque Jesús es como más lleno de gracia y lleno de bondad, Él perdona. Porque ese Dios del Antiguo Testamento es todo bravo. No, a mí no me gusta leerlo. En verdad, la gran mayoría de ustedes no leen el Antiguo Testamento por eso. No, es que a mí no me gusta Dios así. Me gusta más Jesús, que va con el pobre, el enfermo. Pero es porque no podemos ver la gracia de Dios acá. Pero aquí hay gracia. Porque los términos del pacto es esto. No lo cumples, ciertamente morirás. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas. Y aun cuando están en el exilio, Él dice, ¿saben qué? A pesar de eso, cuando estén allá, yo no los desecharé, ni los
aborreceré tanto como para destruirlos, porque yo no voy a quebrar mi pacto con ustedes. Ustedes lo quebraron muchas veces, pero yo soy Dios, yo no quiebro mis promesas. Yo no quiebro mis promesas con ustedes. Así que a pesar de todo eso, los restauraré y los bendeciré y los traeré porque yo lo prometí para mi propia gloria, para que se exalte mi gracia y mi compasión. Así que mis queridos, no vean nunca el Antiguo Testamento como que es que Dios no tiene gracia ahí, porque tiene y la tiene mucho, mucho, porque son años de historia soportando hijos rebeldes. Papás, si ustedes creen que sus hijos son rebeldes, lean el Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno ve esto aquí, quisiera hacer algo también como pedagógico. Mis hermanos, aquí uno también empieza a ver la naturaleza del pecado en el ser humano, lo complejo que es. Y uno ve por qué en la historia necesitábamos un Salvador. ¿Cierto que sí? Porque la historia continúa y lo que continúa es horrible. Este pueblo nunca hace caso. Así como nosotros. Necesitábamos un Salvador. Pero este carácter justo de Dios es necesario conocerlo, específicamente para que nosotros entendamos que cuando nosotros pecamos deliberadamente, que cuando nosotros hacemos lo que bien nos parece o bien nos provoca, cuando nosotros sabemos lo que Dios nos está diciendo, nos está indicando, decirnos, no te metas ahí, no hagas esto, o yo quiero que hagas esto y obedéceme para acá, y uno es como, lo que Dios siente es ira. No creas que Dios siente otra cosa. Este es el Dios que adoramos. Nuestra desobediencia no solamente nos aleja de Dios, generalmente siempre nos lleva a pecar contra Dios y contra otros. Y eso provoca ira de Dios. Por eso no tratamos de manera ligera el pecado, diciendo, ay no, pero es que Él sabe que yo soy pecador. Un momentico. Porque Dios a quien ama, disciplina. Eso no es del Antiguo Testamento, eso lo dijo Hebreos en el Nuevo Testamento. Dios a quien ama, disciplina. Y si creo que muchas de las cosas que nosotros a veces experimentamos en esta nueva realidad, en Cristo, muchas veces son disciplinas de Dios. Porque sí, Él pagó por nuestros pecados y somos justificados por su sangre. Pero muchas de las cosas que nosotros experimentamos hoy no solamente son consecuencias de nuestro pecado, sino también disciplinas de Dios, porque el Señor nos sigue volviendo. Y las cosas se cierran y se dañan. Y no es que Dios esté desquitando, es que Dios está llamando. Escucha esto, es que Dios está llamando. Y creo que es una nueva forma en la que nosotros necesitamos entender, que es que Dios no se desquita con nosotros, que Dios nos llama, como decía este autor C.S. Lewis, que parece que el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y sí, queridos hermanos, seguidores de Jesús, nosotros también somos disciplinados por Dios para nuestra corrección. Y nos disciplina porque nos ama. Esto daría otro tema para hablar específicamente con los papás respecto a este tema de la disciplina positiva, respetuosa, porque para mí hay algo que uno tiene que entender de la naturaleza del ser humano, que es como que, bueno, ¿cómo es la paternidad de Dios? Porque ese es nuestro modelo, con justicia, con verdad, gracia, amor, advertencia, reprensión. Es otra discusión que tendremos por ahí. Pero queridos, el texto termina en Jeremías diciendo, después que se haya concluido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra las naciones, pues también a ellos los haré esclavos a muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Y bueno, en este no me voy a extender mucho,
Pero aquí vemos la justicia de Dios. Y algunos en esta semana en las comunidades misionales decían, uy, pero ¿por qué Dios va a castigar a los babilonios si al final ellos eran instrumentos suyos? Pues queridos, porque se les fue la mano. Porque resulta que sí, Dios iba a hacer un juicio con estas naciones. Pero una de las descripciones que vamos a encontrar en los profetas es lo despiadados que eran estos pueblos, tanto los asirios como los babilonios. Despiadados. De manera tal que el juez justo también va a hacer justicia sobre ellos. Y parte de los profetas menores van a ver que hay un juicio contra esas naciones del norte. Por eso quería ubicarlos en Jeremías 25 para que entendiéramos todo el contexto de todo lo que está pasando alrededor. Porque Dios va a enviar su palabra, su pueblo va a ser necio. El Señor va a expresar su ira y su juicio, pero también su justicia contra las naciones. Eso va a ser nuestro panorama de los profetas menores. Ahora, unas anotaciones para el estudio de los profetas. Ustedes van a notar que vamos a estar enviándoles una serie de lecturas, porque lo que queremos es que no solamente prediquemos un profeta, sino que ustedes caminen junto con nosotros en leer los profetas y meterse en esa lectura difícil, dura, que no nos gusta tanto, pero que va a ser de tanta bendición para ti, porque fue el diseño de Dios que tú y yo las estudiáramos y lo conociéramos ahí. Ahora, consejos. Te vamos a enviar un plan de lectura. Hoy en la tarde, nuestra querida Juanita nos va a enviar un video del primer profeta que vamos a estudiar, que es Oseas. Entonces vas a tener este videito de Proyecto Biblia, que dura 5, 7, 8 minutos, para que tengas un panorama del texto. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso es como una carta de navegación. Y de ahí, lo que queremos es que el lunes arranques a estudiar Oseas. Y te vamos a mirar, lunes, estudia de tal capítulo a tal capítulo. ¿Listo? Martes, de tal capítulo a tal capítulo. Para que el domingo, que vamos a exponer Oseas aquí, tú ya estés empapado completamente de Oseas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un plan de lectura. 2. Esto es el punto en donde requiere como un poquitico de inversión. Si no es económica, al menos de esfuerzo. Porque te vas a topar con un montón de datos, nombres, cifras que uno dice, ¿qué? ¿Y quién es Edom? ¿Y quién es Efraín? ¿Y esa gente quién fue? Porque no entiendo nada. Un diccionario, un comentario o una Biblia comentada va a ser muy importante para esta serie. Y por eso les digo, aquí hay una inversión o económica para que te consigas algo bueno para estudiar, leer, o un esfuerzo, porque hay varias aplicaciones en internet que tienen comentarios bíblicos gratuitos. Yo voy a mirar si ahorita les paso un par que dice, ay, ve este versículo, Oseas era tal persona, el rey Josías era el rey que tal cosa. Entonces vas a empezar a ampliar tu conocimiento bíblico. Recuerden, esto es para estudiantes de la Biblia, que entienden que esto es parte del discipulado. Entonces vas a crecer. Tercero, presta atención a... En todos los profetas hay 4 cosas que van a ver constantemente. 1, los ayes, que son como esas querellas y juicios de parte de Dios por el pecado del pueblo. Van a encontrar los litigios, que es como estos son los cargos que se presentan contra ti, oh Efraín, por tanto taque. Es como un litigio legal. Pero también junto con eso van a encontrar siempre promesas de restauración y afirmación del constante amor de Dios sobre su pueblo. Esas 4 cosas quisiera que las cazaras en tu lectura, así que necesitas un lapicito para rayar tu Biblia. Y por último, busca a Cristo y el nuevo pacto. ¿Qué es esto? Cuando tú terminas, para que no te me conviertas en un legalista, sino que puedas engranar la gran historia, pregúntate cada lectura de cada día. ¿Cómo es que Jesús cumplió esto que Dios está regañando al pueblo? ¿Cómo es que Jesús realmente pagó ese castigo que Dios le está dando a este pueblo? ¿Cómo es que Jesús nos moldeó y nos modeló una vida así, en justicia, misericordia, verdad, obediencia? ¿Y cómo es que ahora por su Espíritu nosotros podemos vivir esa clase de vida?
Porque si tú no le pones, como algunos han visto en los estudios que hacemos, una gran cruz a ese Antiguo Testamento, te vas a perder. Yo les he dicho a algunos que hemos estado entrenando, coge el texto y hazle una cruz encima. ¿Qué significa esa cruz en este marco de ese texto? Claro, es que Cristo hizo esto. Cristo pagó el precio. Cristo fue el que fue obediente por nosotros. Cristo fue el que en últimas modeló perfectamente ese tipo de justicia y de verdad. Y Cristo es el que nos empoderó a nosotros, porque no solamente nos dio el perdón de sus pecados, sino también su poder para vivir la vida justa que Dios quiere de nosotros. ¿Vale? Entonces busca a Cristo y al nuevo pacto. Por último, la siguiente, Santi, eso. Para orar cada texto, esta estructura de casa, por el acróstico de las primeras letras, casa, te puede ayudar mucho para que hagas y disfrutes esta vida devocional. Porque tras cada historia y cada ejemplo de rebeldía, necedad y demás, tú vas a decir, ¿sabes qué? Tengo una lista de cosas que confesar al Señor. Pero también tengo una lista de cosas que adorar y reconocer que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios se preocupa del huérfano, que Dios se preocupa de que tengamos bien a los trabajadores, que Dios se preocupa de la justicia social. Y uno empieza a reconocer, es que Dios es así. Súplica. Empieza a poner como que, Señor, ayúdame a ser más así. Y te va a empezar a poner unos lentes para ver la vida en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, como para verla de la manera en que Dios ve, restaurando, trayendo vida en cada lugar. Y agradece, particularmente por las cosas que Cristo ha hecho para que nosotros no solamente no recibamos el impacto del juicio de Dios, sino también que recibamos el poder para vivir la vida que Dios nos pide. Queridos, esto va a ser nuestra serie de profetas menores. Espero haberlos convencido de la belleza, de la importancia, de la relevancia de meternos en textos como estos. Y yo sé que la mayoría apenas se va a dar cuenta cuando mañana o hoy en la noche vean el video y empiecen a ver sus Biblias y me dijo, ahora sí entiendo por qué el pastor decía que era como complejo. Espero que te anime a entrar en una segunda etapa de tu vida como cristiano, que madures, que dejes de tomar leche y empieces a comer carne gruesa, abriendo el panorama de quién es el Dios que adoramos. Oremos. Padre amado, gracias por este texto de Jeremías que nos envuelve tanto en panorama lo que va a ser nuestro viaje en estos próximos meses como iglesia. Te pedimos, Señor, ayúdanos a conocerte mejor, por favor. Te pido que quites las caricaturas que nos hemos hecho de ti, esas distorsiones de quién es Dios, que a veces nos han dejado como pegados y pasmados en una vida que no cambia, ni personalmente, ni hacia afuera da frutos de transformación. Te pedimos, ayúdanos a conocerte, porque entre más te conocemos a ti, más experimentamos tu vida y tu transformación en nuestra vida. Especialmente te pido, Señor, que este camino nos lleve a conocer más a Cristo, que las malas noticias de juicio, de advertencia, de reprensión de parte de Dios, en últimas, nos hagan exaltar más y más y más la preciosa obra que tú hiciste en nuestro Salvador a favor nuestro. Eso te lo pido, Padre, guíanos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.